Hola amigos, bienvenidos al estudio del Salmo número 32. Gracias por estar con nosotros en este estudio del capítulo número 32 del libro de los Salmos. Damos gracias a Dios porque en todos estos capítulos encontramos la grandeza de Dios y también el corazón básicamente de todos aquellos que han inspirado estos libros, principalmente David hablamos. Hoy vamos a hablar de un capítulo donde muestra David esta situación. Este salmo para mí les digo que es uno de los más hermosos. La verdad es que sentir el perdón de Dios es algo que es hermoso. Produce gozo, produce alegría. Porque este capítulo habla de la misericordia, del perdón de Dios que ha tenido para contigo y para conmigo, a través de muchas situaciones. Pero no solo eso, también su gracia que nos alcanza y nos regresa a Él para bendición. Esa gracia que a veces nos permite andar en los deseos de nuestro corazón, pero que también nos rescata cuando nosotros nos salimos de la disciplina de Dios. Ese regalo que no merezco de su amor nos protege, nos guarda y nos guía. Eso es algo que nosotros tenemos que tenerlo muy claro, entenderlo y sobre todo vivir ese perdón, porque en ese perdón hay agradecimiento. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque podemos estar, Señor, meditando de tu palabra. Gracias porque tú has puesto en tu palabra algo vivo que podemos vivir, que podemos sentir, que podemos, Señor, de alguna u otra manera experimentar tu gracia, tu perdón, especialmente ese perdón que nos ayuda a entender cuál es tu misericordia para cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que hable, Señor, y que tu gracia nos alcance para, Señor, ser transformados por tu palabra. Gracias. Amén. Bueno, el pecado nos lleva a un ciclo de perdón y restauración plena. Eso hay que tenerlo en conocimiento, porque muchas veces pecamos y sabemos que tenemos que pedir perdón, pero es importante que entendamos que el pecado tiene una serie, pues, que le hemos llamado de etapas en un proceso, que nos ayuda a entender que necesitamos que ese proceso en nosotros genere ese perdón y esa restauración. Este domingo me toca también compartir con ustedes y también voy a seguir continuando este tema. Este tema lo voy a complementar el domingo, como les decía, pero empezaré diciendo que en Lucas 15, en la parábola del hijo pródigo, podemos ver completamente este ciclo de perdón y restauración, donde inicia con un pecado. Ese pecado produce tristeza y aflicción. También produce arrepentimiento, es otra etapa. Confesión es otra etapa. Perdón es otra etapa. Restauración, otra etapa. Y la última son 7 etapas. Gozo y alegría. En el pecado podemos entender que nosotros faltamos a esa disciplina. Somos indisciplinados a veces en la palabra de Dios. Y eso hay rebelión y a veces maldad en nuestro corazón. También la tristeza y aflicción produce culpabilidad en nosotros. Y esa culpabilidad puede producir un peso difícil a veces de llevar. Pero hay un arrepentimiento. De la tercera etapa sería el arrepentimiento. ¿Y qué es volverse a Dios? Saber que Dios nos espera para que nosotros en la cuarta etapa confesemos nuestro pecado. Y eso es a través de la oración. La oración nos acerca a Dios. La oración es parte de nuestra relación, o es gran parte de nuestra relación con Dios. Pero esa oración y esa confesión nos lleva a un perdón. Y este perdón es libertad y limpieza de nuestro corazón. Ese perdón también hay otra parte de ese proceso, otra etapa que es restaurar, que es sanidad y renovación. Por eso muchas veces decimos que podemos ser perdonados, pero no nos sentimos perdonados, porque nosotros hay algo en nuestra mente y en nuestro corazón que todavía no ha entrado Jesús para limpiar todo aquello que dejó a veces esa maldad, esa rebelión o esa situación que nos llevó a estar fuera de la disciplina de Dios.
Y por último, el gozo o alegría. No podemos vivir más con culpas, no podemos. Saberse perdonado es algo que nos llena el corazón y nos anima a seguir, porque hay agradecimiento, en esta etapa hay agradecimiento y vida, porque vida eterna solamente Jesús nos vino a dar. Bueno, le haría en esta tarde o en este tiempo una pregunta: ¿usted y yo pecamos? La respuesta es sí, aunque ya conocemos a Dios y pecamos, pero no practicamos el pecado. Una cosa es que por alguna situación pecamos, pero en la práctica el pecado es aquella que se da de manera seguida y a veces de la misma forma. Esto quiere decir que también puede entenderse a veces pecar de manera voluntaria, pero la palabra siempre nos enseña, nos dice, por ejemplo, primera de Juan 1:10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces es importante que este proceso esté presente en nosotros, porque a veces creemos que no pecamos, pero sí pecamos. Y a veces hay cosas, pues fue una simple mentira o fue un simple grito, un simple enojo, y ese enojo pudo haber sido ira. Entonces la ira ya también estamos hablando de un pecado. Entonces hay cosas que no debemos practicar. En la carta de los Hebreos vemos una advertencia para aquel que peca deliberadamente. Esto es voluntariamente y de manera consciente. Hebreos 10:26 nos dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados. Jesús murió en una cruz, y en esa cruz la palabra nos enseña que el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día. ¿Por qué cada día? Porque desde cada día tenemos que vivir dependiendo de él. Es importante que esto suceda en nuestra vida, que nosotros estemos conscientes de que nuestra situación cambió al venir Jesús a nuestra vida, pero seguimos viviendo en este mundo, y en este mundo podemos hacer cosas que no le agraden a él. Pero termina diciendo este capítulo en el versículo 39 del libro de Hebreos 10, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahorita vamos a ver que hay dos tipos de tristeza. Bueno, podemos decir que el pecado nos desvía del propósito de Dios, el pecado, y no reconocerlo nos aparta de la voluntad de Dios. Nosotros estamos hechos para hacer el propósito y voluntad de Dios. Uno nos desvía y el otro nos aparta. Les decía que hay dos tipos de tristeza que nos enseña la Biblia, y esto está en 2 Corintios 7:10. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay más de qué arrepentirse, no hay más de qué arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Y este es el ejemplo entre Pedro y Judas en la escena de la cruz. Uno fue para muerte y el otro fue para vida. Bueno, ¿qué necesitamos para no apartarnos de su voluntad y su propósito? Bueno, al reconocer los pecados debemos mostrar agradecimiento por el perdón de todos y cada uno de esos pecados que hemos hecho. Porque les vuelvo a repetir, día con día, a veces de una manera inconsciente, estamos haciendo algo que a Dios también no le gusta. Nuestro carácter puede estar cayendo en prácticas que no son parte del propósito y voluntad de Dios en nosotros. No podemos pasar ninguno de estos pecados, por grandes o pequeños que sean. Acuérdense que en la Biblia no menciona grandes y pequeños. Pecado es pecado. Pero sentir el perdón produce gozo por saber que Dios nos perdona. Sin embargo, este agradecimiento nos lleva a mostrar eso, que no son solo palabras, deben ser frutos dignos de arrepentimiento, así como lo dijo Jesús. Hagan frutos dignos de arrepentimiento, no son acciones. Ya hemos hablado que los frutos es lo que me lleva a una acción, es la parte interna de nosotros, el deseo de nuestro corazón, deseo genuino de agradar. Si repartiese todos mis bienes, si no tengo amor, de nada me sirve, puedo repartirlos, pero el amor es el fruto que me lleva. Y así hay muchos más frutos que es el fruto del Espíritu. Sabemos
También que la Biblia nos enseña que al que mucho le es perdonado, mucho ama. Entonces, detrás de este versículo hay algo interesante que nosotros tenemos que aprender. En Lucas 7 nos habla cuando Cristo Jesús estaba en el hogar de Simón, el fariseo, una mujer que era pecadora. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa de este fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y Simón pensó, sí, dijo, si este fuera realmente un profeta, se daría cuenta de que esta mujer no es buena, ¿no? Y eso Jesús, si ustedes saben, Jesús conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras acciones, conoce todo de acerca de nosotros. Satanás no, nada más las puras acciones. Entonces a Jesús, al reconocer lo que estaba pensando Simón, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Esto está en Lucas 7, del versículo 40 al 43. Y le dice, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y le dice, di pues tú, Simón, ¿cuál de ellos amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel que más perdonó, a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Esto está en el versículo 43. Y si nos vamos un poquito más adelante, Jesús hace una remembranza de esto en el versículo 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, sus muchos pecados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y si te pregunto, ¿cuál es tu capacidad de reconocer esos pecados? Si nos damos cuenta, cuando entendemos esa parte que Dios ha puesto en nosotros, ser sensibles a reconocer nuestro pecado, eso nos hace amar más a Dios. ¿Nos han perdonado muchos pecados? Si contestamos que sí, es porque los confesamos. Amamos a Dios en esa misma proporción del perdón. Si no fuera el caso, podría ser que hemos omitido la confesión de pecados. Cada uno debemos meditar profundamente en nuestra relación con Dios. Es bien importante que nosotros entendamos eso, porque si no, a lo mejor nuestra capacidad de reconocimiento es muy pobre o muy corta delante de Dios. Ya habiendo entendido este ciclo del perdón y restauración, podemos entender mucho mejor el Salmo 32. Pero antes tendríamos que decir que este salmo tiene mucha concordancia o está sintonizado, por decirlo de una manera, con el Salmo 51. Ese después lo vamos a estudiar. Porque este Salmo 32 es el cumplimiento del ruego a Dios por la misericordia y perdón de David después de haber pecado en adulterio con Betsabé y también de haber mandado a matar a Urías, su esposo. Vamos al Salmo 51, nada más para hacer los primeros versículos, no más. Como dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ese era el ruego, ten piedad de mí, lávame también, le decía. Sabemos que David quiso esconder y ocultar su pecado porque creía que era el rey de Israel. Lo podía hacer él porque decía, soy la máxima autoridad, y buscó esconder ese pecado. Pero Dios le mandó a un profeta llamado Natán porque estaba disgustado con David. Esa es otra parte. David no tuvo en ese momento esa capacidad de reconocer, pero vean después de esto cuán importante que es. Y nosotros entendamos esto. Vamos a segunda de Samuel, en el capítulo 12, del versículo 1 al 11. Solamente les daré un resumen. Dios envía a un profeta, después de lo que pasó con Betsabé y con Urías.
Dios manda a un profeta que le cuente una historia a David donde dos hombres tenían circunstancias muy diferentes de vida. Uno era rico y otro era pobre. Y de cómo el rico se aprovechó del pobre por su posición de poder. Esto está entre el versículo 1 y 4 de 2 de Samuel. Lean la historia para recordarla. Si ya la sabes, que bueno, la vas a entender rápido, pero si no, es importante que entendamos que hay dos circunstancias de vida en esta porción de la palabra, donde el rico que tenía poder robó la oveja, la única oveja que tenía el pobre, porque no quiso hacer una. Y en eso nos los cuenta los versículos 5 y 6. Y resulta que, en estos 5 y 6, resulta que después de David oír toda esta historia, David se enoja y se puso furioso porque sabía que había una injusticia en esta historia que el profeta Natán le estaba diciendo, donde hubo robo y no tener compasión de la condición del pobre. David le molestó mucho y emitió su veredicto: ese hombre merece la muerte. También recordando un poquito el sermón del monte, cuando Jesús, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y en ese sentido a veces podemos estar. David buscaba ser un hombre que hacía justicia, pero se le olvidó algo. Entonces, bueno, ¿qué sucede aquí en este caso? Después en los versículos 7 al 9 dice: Natán le declara el pecado a David por haber despreciado la palabra de Dios, por haber pecado deliberadamente. Y eso es lo que nos puede pasar nosotros que conocemos de la palabra. No, si nos quedamos en ignorancia, entonces muchas veces no sabremos que estamos pecando delante de Dios, porque no estamos conociendo su palabra, porque no estamos conociendo la voluntad de Dios. Y solamente nos quedamos con que el pecado ya lo dejamos atrás. Y no es cierto. Hay cosas que pueden seguir estando en nosotros, que necesitamos que este alfarero nos siga moldeando a su imagen y semejanza en esta tierra. Por último, también vemos en este mismo capítulo 12, entre los versículos 10 y 12, que trae consecuencias. El pecado trae consecuencias. Hay un juicio de Dios para David, donde la propia familia de David se rebelaría en su contra y entre ellos hubo muerte. Por eso hace rato que decíamos, y que vamos a explicar el domingo, en este ciclo también hay consecuencias en el pecado. Y muchas veces Dios puede ser que no nos libre de esas consecuencias, pero eso no significa que no nos pueda restaurar en nuestro corazón, que no nos pueda perdonar. Pero las consecuencias de ese pecado pueden estar en nuestro presente o en nuestro futuro. En el Salmo 119, también David, me encanta David, reconoce que el haber sido expuesto su pecado fue lo mejor que le podía haber pasado, porque eso le enseñó la gran misericordia de Dios y especialmente la aprendió para aplicarla con otros. Así de hermoso puede ser nuestro Dios, que a través de algo que no es voluntad de Él, pecar no es voluntad de Él, eso es decisión nuestra, pero en ese rescate Él nos da una enseñanza que tenemos que ponerla en práctica, que no podemos olvidar que fuimos perdonados y nosotros también debemos perdonar faltas. El Salmo 119, el versículo 67 dice: antes de ser humillado cometí muchos errores, pero ahora obedezco tu palabra. Antes de ser humillado cometí muchos errores, pero ahora obedezco tu palabra. 4 versículos después, en el 71, dice: me hizo bien haber sido humillado, pues así aprendí tus leyes. Cuán importante es que nosotros entendamos que Dios tiene diferentes formas de hacernos ver. Su Espíritu Santo nos puede redarguir de lo que hicimos mal. En este caso le mandó Dios un profeta. De muchas maneras Dios se comunica con nosotros, pero cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios, pues ni la vamos a entender, que Él nos quiere restaurar de esa situación. Yo les comento de manera muy personal, esto fue alguna ocasión que cometí un pecado
fuerte delante de Dios, fui humillado. Hubo consecuencia en este pecado. Y en este pecado la consecuencia fue que lo que yo creí que no se iba a notar, se notó. Uno se engaña a veces así solo. Pero el ser rescatado de ese pecado, rescatado es que Dios tuvo misericordia para que uno se arrepintiera, confesara su pecado, se apartara de su pecado. Eso produce una restauración en nosotros y una alegría. Eso es importante que nosotros lo entendamos. Hay un ejemplo que a mí me gusta, es un ejemplo muy sencillo. Yo sé que hay otros mejores ejemplos, donde David aplicó la misericordia de manera sencilla. Los otros ejemplos pueden ser con Saúl, que le perdonó 2 veces la vida. Aplicó misericordia. ¿Por qué? Porque David entendió que la falta que había cometido era despreciar la palabra del Señor. Sabía David que el ungido era Saúl, por eso no lo mató. Pero bueno, esa sería otra explicación. En 2 Samuel 9 vemos que derivado del pacto que hizo David con Jonatán, su gran amigo, David preguntó en ese capítulo 9 de esa 2 Samuel, estamos viendo por el versículo 3, dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y le contestan, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Y versículos después, o sea, 4 versículos, estábamos en el 3, ahora vamos al 7. Dice, y ya mandó traer a Mefiboset, el hijo de Jonatán, que estaba lisiado de los pies, y es llevado a la presencia del rey David. Y David le dijo, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor a Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Es importante que nosotros entendamos que lo que Dios nos ha dado de gracia, lo debemos de dar de gracia. Si hemos recibido de gracia ese perdón, tenemos que dar perdón con esa misma gracia, ese mismo regalo con que Dios nos lo dio. Y ya vamos a entrar de lleno al capítulo 32, y por eso lo vamos a poder entender mejor después de estas situaciones, porque este capítulo 32 nos habla de David, y por eso decimos este capítulo 32 es el cumplimiento del capítulo 51. ¿Por qué? Porque sentirse perdonado es algo muy importante. Este capítulo 32 tiene 2 apartados, y en cada apartado hay 3 aspectos a meditar. El primer apartado es la gran bendición del pecado perdonado. Y el segundo apartado son bendiciones para los perdonados, protección y guía. Dentro de la gran bendición del pecado, que es ese primera parte, apartado, del versículo 1 y 2 se describe la bendición del pecado perdonado. Del 3 y 4, la agonía del pecado oculto y no confesado. Versículo 5, la bondad de la confesión y el perdón. Perdón, omití decir que este capítulo 32 tiene 11 versículos. Entonces los primeros 5 versículos es la gran bendición del pecado perdonado. En su segunda parte, las bendiciones para los perdonados, que es protección y guía. En el versículo 6 y 7 nos dice que la bendición de la protección de Dios. El versículo 8 y 9, Dios pide a su pueblo que preste atención y obtenga entendimiento. Y los versículos 10 y 11, las bendiciones de la misericordia y el gozo. Bueno, en el primer apartado, vamos a ver, se describe la bendición del pecado perdonado. Voy a leer los 11 versículos, pero conforme los voy explicando. El primer versículo dice, feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. Estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Es bien importante que nos sintamos ese perdón, porque muchas veces pedimos perdón, pero no, pedimos una y otra vez, pero no sentimos el perdón de Dios, porque nada más estamos viendo nosotros. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso David estaba seguro de que el hombre que le es perdonado sus pecados es feliz. Es un hombre que tiene un gozo, que es agradecido con Dios. También es el Salmo 51, nada más voy a decir hay una confesión completa que refleja el dolor y la angustia de David al reconocer su pecado y su deseo de restaurar su relación con Dios. Pero ya lo veremos en su momento el Salmo 51. El versículo 2 dice, bienaventurado, otra vez, feliz el hombre que no es malintencionado, a quien el Señor no acusa de falta alguna. Es bien importante que eso lo entendamos. La Reina Valera dice, bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Nosotros tenemos la verdad. La verdad es una, no son dos. Cuando hay una dualidad, entonces estamos haciendo algo que no está en nosotros, la verdad. Por ejemplo, hay un ejemplo que a mí me gusta de una persona que tenía ese espíritu de no engaño. Y es Natanael, uno de los escogidos por Jesús para ser sus discípulos. Y dice Juan 1:47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Eso es algo que tiene que haber en nosotros, que no haya engaño en nosotros, que no haya dobles situaciones, solo algo genuino de nuestro corazón. Y en el 48, en el versículo, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Natanael no sabía bien, solamente que era Jesús, ¿no? Y respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y es bien importante que nosotros entendamos que Jesús nos ve, donde quiera que estamos, porque Jesús, Dios y el Espíritu Santo son omnipresentes, omnipotentes, están en todo lugar. Cuando yo hablo por teléfono, cuando yo estoy a escondidas, Él sabe lo que hago. Bueno, el segundo punto de este primer apartado está en los versículos 3 y 4. Y dice, mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día. El versículo 4 dice, pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Como flor marchita por el calor de verano, así me sentía decaer. El Espíritu Santo redarguye cuando hacemos mal. Entonces, el Espíritu Santo siempre nos dice, pide perdón. Y nosotros nos podemos quedar ahí. Pide perdónle a Dios. O sea, hiciste mal, estás mal de tu palabra. Una cosa es la conciencia humana y otra cosa es el Espíritu Santo. La conciencia humana puede modificarse de acuerdo a nuestra educación, nuestra cultura, pero el Espíritu Santo nos redarguye. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por eso necesitamos confesar el pecado. Eso nos va a dar perdón y libertad. El tercer punto de este primer apartado está en el versículo 5 del capítulo 32 de Salmo, la bondad de la confesión y el perdón. Y dice el 5, pero te confesé sin reservas mi pecado, y mi maldad decidí confesarte mis pecados, y tú, Señor, los perdonaste. Saber y tener certeza de que Dios perdona cuando nuestro corazón es expuesto a Él, produce gozo. El Salmo 51:17 dice, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Eso lo decía David, porque tenía esa experiencia con Él. Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, hay otros ojos puestos en nosotros los que decimos ser cristianos. Y pueden ser otros cristianos, pero también puede ser gente de la familia que no conoce o de compañeros. Y por eso aquí en el libro de Hebreos nos dice, despojémonos de todo peso. Y ese peso, y sigue diciendo, y del pecado que nos asedia. Si nosotros confesamos, nos vamos a sentir más ligeros.
Y termina diciendo, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. David nos da un ejemplo de un corazón de saberse perdonado. Pero es importante que nosotros le pidamos a Dios que nos libre de a veces esos errores o pecados ocultos, de las soberbias también que luego podemos tener, de que examine nuestro corazón si hay en él camino de engaño, de perversión, de muchas cosas que tienen que ver con la maldad. Pero sobre todo, que Él nos guíe al camino de eternidad. Cuán importante que nosotros tengamos esa capacidad. David nos las enseña en 2 salmos. En el Salmo 19, 12 al 14, dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y le dice a Dios, líbrame de los que me son ocultos. El 13 dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de grande rebelión. Y me encanta este versículo que yo no entendía, de niño lo aprendí. Y me lo sé de perfectamente de memoria, pero cuando entendí que uno tiene que confesar sus pecados delante de Dios, y cuando entendí que el corazón de David dice, líbrame de los que son ocultos. ¿Por qué? Porque los que David sabía, los confesó a Dios. Y ese es el mucho del Salmo 51. Es bien importante que nosotros entendamos esto. Y dice así este último versículo 14 del Salmo 19, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. ¿Quién se va a presentar delante de Dios, dice, o en su templo? ¿Quién entrará a su santuario? El de limpio de manos. El de limpio de manos es aquel que le puede confesar a Dios sus pecados, sus errores, y Dios nos muestre, porque yo también me tengo que colocar en esto, los que no son ocultos. También el Salmo 139 lo sabemos. Y David decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si en mí hay camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. ¡Wow! De veras, Raúl nos compartió de qué es tener un corazón conforme al de Dios. Y estos 2 elementos son muy importantes. Bueno, vamos a la segunda apartado de este capítulo número 32 del libro de Salmos. Y nos habla de las bendiciones para los perdonados, protección y guía. En el primer punto, en versículos 6 y 7, dice, por eso, en momentos de angustia los fieles te invocarán. Y aunque las aguas caudalosas se desborden, no llegarán hasta ellos. En esos momentos que estamos de angustia, pero que nosotros somos fieles, estas aguas no van a llegar a ahogarnos. Estos problemas, estas turbulencias, estos momentos de prueba, estas tentaciones no podrán alcanzar el propósito de aquel que nos quiere desviar del camino. Y el 7 dice, tú eres mi refugio, me proteges del peligro, me rodeas de gritos de liberación. Si Él ya nos liberó, ya nos libertó del pecado y todavía nos protege, solo es que Él sea nuestro refugio. Por eso dice ese versículo 7. Isaías 55, 6 dicen, busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenle en tanto que está cercano. Recuerden, Romanos 1 nos dice que si nosotros nos vamos apartando hacia el pecado, Dios nos va entregando. No es lo que Él quiere, pero nosotros nos apartamos y Él nos entrega. El segundo punto dice de versículos 8 y 9, Dios pide a su pueblo que preste atención y obtenga entendimiento. Este versículo 8 podría decir que me vuela a la cabeza y todo lo demás, porque dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar sobre ti, fijaré mis ojos. Eso dice la Reina Valera. Y Dios habla hoy, dice, el Señor dice, mis ojos están puestos en ti. Yo te daré instrucciones, te daré consejos, te enseñaré el camino que debes seguir. ¡Wow! O sea, Él ya nos está diciendo que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y Él nos está diciendo que siempre nos acompañará y nos dará instrucciones y nos dará consejos. Pero si nosotros cerramos nuestros oídos y apartamos nuestro corazón,
Esto es una instrucción activa de parte de Dios. Es bien importante que entendamos que Dios no solo da una dirección general, vigila constantemente con amor y atención. Ese es el amor que Él tiene. Es una promesa que nos está dando de protección y cuidado cercano. Y nos asegura que no estamos solos ante las decisiones finales. Pero hay un contraste con la terquedad. En el versículo 9 nos lo está diciendo. Este versículo advierte que no ser tercos como mulas o caballos, que necesitamos un freno para obedecer, sino ser dóciles a la dirección de Dios para evitar sufrimientos. La confianza también es en esa soberanía que tiene Dios. Aprender a descansar en Dios, al ser Él nuestro refugio, muestra el camino, que ese camino trae paz. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener claro, porque este versículo nos invita a la dependencia diaria de Dios, buscando en su presencia una guía en oración y confiando que Él tiene el mejor camino trazado. Y voy a leer ese versículo 9. No seas como el mulo o el caballo que no pueden entender, y hay que detener su brío, o sea, su energía o su arrojo, con el freno y con la rienda, pues de otra manera no se acercan a ti. Gracias a Dios por ese acompañamiento. Los últimos dos versículos, este tercer punto, las bendiciones de la misericordia y el gozo. Y dice, los malvados tendrán muchos dolores. La consecuencia del pecado es dolor, tristeza y muerte. Pero dice, el amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Alégrense en el Señor, hombres buenos y honrados. Alégrense y griten de alegría. Qué importante es que nosotros, les digo, sintamos el perdón. Hay que vivir el perdón en su intensidad, porque Él es bueno para con nosotros. La versión en la Reina Valera dice, alégrense en el Señor y gócense justos y canten con júbilo todos nosotros los rectos del Señor. El Salmo 63:3 dice, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Esas bendiciones que Dios quiere tener con nosotros es algo que tenemos que vivir a través del perdón. Pero el perdón se necesita confesión, y en esa confesión también encontramos el perdón, pero no solo el perdón, la restauración, pero también el gozo y la alegría de haber sido restaurados en su misericordia. A mí me encanta y es algo que todos sabemos también, son versículos muy conocidos. Lamentaciones 3, 22 y 23 dice, porque nunca decayeron tus misericordias. Dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Este gozo y alegría nos permite ver cada día que Dios tiene una nueva misericordia, pero si nosotros y nuestros oídos y nuestros ojos están cerrados y nuestra boca también, no vamos a poder día con día ver esa misericordia, ni tampoco ver esa gran fidelidad, porque en esa misericordia hay perdón, hay amor, hay restauración. Terminaré diciendo lo que también me gusta mucho, y ese es el corazón también de David. En el Salmo 51 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva en un espíritu recto dentro de mí. Un corazón limpio, un corazón que puede sacar todas esas errores también, todas esas culpabilidades, todos esos pecados y muchas otras cosas más que cargamos a veces. Por eso es importante que debemos ser como niños. El que no se vuelva y se haga como niño no va a entrar. Un niño puede limpiar su corazón. Un niño perdona rápido a otro niño. Un niño rápido se le olvidan las cosas porque tiene un corazón limpio. Nosotros podemos aprender a tener ese corazón limpio. Pero ese espíritu, eso es lo que nos impulsa. Eso es lo que viene de adentro para hacer el bien
y especialmente el perdón de Dios es a través de ser valientes para confesarle a Dios nuestro pecado. No lo ocultemos. Y este salmo por eso es hermoso y por eso me gusta mucho a mí. Porque me recuerda mi condición delante de Dios y me recuerda que mi nueva condición fue de perdón y de total restauración. Y por lo tanto hay alegría y agradecimiento en mi corazón para poderle servir. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo de reflexión, por este tiempo de meditar tu palabra, Señor. Gracias porque en tu palabra nos habla de personas como el rey David, que fue perdonado y que tuvo que pasar un proceso de confesión para ser perdonado. Gracias, Señor, porque tu palabra nos orienta, nos da las instrucciones y sobre todo nos hace entender que lo que hacemos es de corazón para ti. Esa confesión nos ayuda a alcanzar tu misericordia. Esa confesión verdadera de labios, pero también de hechos, nos ayuda a vivir una vida en gozo y alegría, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, les reitero que este domingo estaremos complementando este Salmo 32 con ese ciclo de la restauración y el perdón de Dios en nuestra vida, pero a través también de entender cada una de esas etapas. Que Dios les bendiga y muy buen tiempo con Dios.